Bueno, y bienvenidos todos a un episodio más de La Sobremesa. Tratamos de poner temas que están afectando nuestras vidas, o sea, temas que creemos que deben de estarse discutiendo, porque ya sea tácitamente o a veces como en los headlines no vemos que está cambiando el rumbo del país y por ende nuestras vidas. Es una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estamos usando el feminismo como un escudo o como elemento de censura? El hecho de que existe esta figura, que es el reconocimiento de la violencia política de género, y existan leyes que nos protejan a las mujeres de eso, pues es resultado de una lucha de miles, millones de mujeres. Y bueno, nos encanta meternos en problemas en nuestra organización. Si ya como ciudadana no puedes cuestionar a tus gobernantes, ¿qué nos queda? Y nos preguntamos, ¿y qué va a pasar cuando se denuncie una ciudadana? Y un año después encontramos el caso de Carla. Como bien señalaste, Sara, Carla es un ama de casa, común y corriente. Estamos a 2 gotitas de que en La Sobremesa nos demanden por lo mismo. En fin, la abogada del Chapo, que fue una de las que expusimos. O sea, tú lo dijiste en algún momento, en algo que leí, que tiene más filtros un cajero del Oxxo que los candidatos a la elección del Poder Judicial. Y no es figura retórica. Si tú quieres ser cajero en el Oxxo, tienes que hacer exámenes de confianza. Creemos que no puedes cambiar lo que no te enteras, es algo que siempre hemos dicho. Imagínense que son una ama de casa, ciudadana, y decides un día escribir un tweet cuestionando un posible caso de nepotismo de tus gobernantes. Y solo por eso te vale una sanción por violencia política de género. Este tema en México se está saliendo de control y tenemos que preguntarnos, es una pregunta incómoda pero necesaria, ¿estamos usando el feminismo como un escudo o como elemento de censura? Porque si todo es violencia, nada es violencia, y justamente de esto es de lo que queremos hablar el día de hoy en este episodio de La Sobremesa. Yo soy Sara Cantú. Yo soy Ana Paula Cantú. Y tenemos 2 grandes invitados para este episodio. Mariana, Miguel, ¿se pueden presentar un poco? Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Ana Pau, es un gusto estar aquí compartiendo este espacio también con Miguel. Y yo soy Mariana Calderón, soy directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, soy abogada, me dedico a el litigio estratégico, que consiste en presentar juicios para que a través de sentencias logremos la protección de derechos humanos, la defensa del Estado de Derecho y de las instituciones. Soy experta en materia electoral y pues es prácticamente todo. Has tenido varios puestos, poder legislativo, judicial, ¿no? Sí, efectivamente. Y incluso en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Fui consejera electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México hace varios años y he trabajado en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Entonces, también en la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, conozco el funcionamiento del Estado, ¿no? Desde los 3 ámbitos del gobierno. Gran trayectoria. Sí. Yo soy Miguel Mesa, llevo como 9 años dedicándome a temas anticorrupción y de activismo. Ahora soy presidente de una asociación civil que se llama Defensores, y durante la elección judicial estuvimos exponiendo a los candidatos altamente riesgosos porque nos dimos cuenta que no había ningún filtro para ver quién podía llegar a una boleta y quién podía convertirse en juez, que varios de esos candidatos riesgosos hoy en día son jueces. Y bueno, nos encanta meternos en problemas en nuestra organización. Estoy siguiendo su trabajo muchísimo. Hicieron un gran trabajo en llamar la atención sobre esos candidatos riesgosos, y sigo sin poder creer que varios de ellos hayan ganado. Sí, bueno. Verdad, muy neutral, porque te juro, yo veía tus videos y en mi mente te debatía cosas, o sea, porque dabas no, y dabas a ambas partes, y yo, pero me encanta, son las cosas que más me gustan cuando dan las diferentes puntos de vista, cuando hay, ¿verdad? Y cuando en mi mente le debato a la gente, me encanta. Digo, hablando de la neutralidad, yo en algún momento he trabajado con gente que está en Movimiento Ciudadano, en algún momento he sido afín, pero pues ahora tenemos un proyecto que se llama Narcopolíticos. Lo vi también. Y los que más me da coraje encontrar son los del partido con el que tengo alguna coincidencia, porque oye, ¿cómo es posible? Yo conozco a la gente que está en este partido, ¿cómo es posible que le den entrada a estas personas, ¿no? Entonces, bueno,
Está causando mucho furor lo de narcopolíticos, estaba saliendo mucho en las noticias. Sí, ahí va un poco y bueno, la idea es hacer ruido para que la gente se sume y que le pongamos un alto a eso, ¿no? Totalmente. Pues gracias por venir. En La Sobremesa nos gusta, bueno, y bienvenidos todos a un episodio más de La Sobremesa. Tratamos de poner temas que están afectando nuestras vidas, o sea, temas que creemos que deben de estarse discutiendo, porque ya sea tácitamente o a veces como en los headlines no vemos que está cambiando el rumbo del país y por ende nuestras vidas. Y un tema que nos mueve muchísimo. Sí, porque creemos que no puedes cambiar lo que no te enteras, es algo que siempre hemos dicho. Entonces, empezando desde hablar de estos temas y también porque este tema va hacia la censura. Yo que creo en la equidad, que creo que estamos en un país donde todavía no llegamos ahí y nos ha costado literal sangre que las mujeres tengan un rol en la vida política, ¿no? En 1917, cuando se hace la Constitución, la sufragista Herminia Galindo pidió que se le diera el voto a las mujeres y se le llamó enemiga de la familia, se le tachó de inmoral por pedir el voto de las mujeres, ¿no? Y no se dio hasta, pues casi 20 y tantos años, casi 30 años después, poquito menos de 30 años, ¿no? Cuando Elvira Carrillo Puerto se convirtió en la primera diputada en México y era solo en Yucatán, porque a nivel nacional el gobernador ahí era, quiero decir progresista, pero más bien era justo y lógico, tuvo que renunciar por amenazas de muerte. Entonces, la violencia política de género es una realidad histórica en nuestro país. Celebro que exista una figura que está hecha, diseñada en principio para proteger a la mujer, y me hierve que se esté usando con fines autoritarios y políticos, abusando, y ustedes están enfrente de la batalla de eso. Se está usando para censura. Están en la trinchera y nadie estamos exentos, ¿no? O sea, digo, se ha buscado censurar tanto a políticos, pero también ya a ciudadanos, a un nivel ridículo. Entonces, gracias por estar en la trinchera, gracias por venir a compartirnos su experiencia. Y queremos empezar con su perspectiva. Mariana, platícanos cómo acabaste tú, la persona, la ama de casa que decías tú. Imagínense que son una ama de casa, muchas no nos tenemos que imaginar. Es que lo que me llama la atención de este caso, que nos gustaría empezar con que nos cuentes un poco más de esto y cómo llegaste ahí, quién es Carla, cómo terminaron defendiéndolas del consejo, es que somos muchas. Sí, o sea, es que somos todas, claro. realmente. Entonces, si ya como ciudadana no puedes cuestionar a tus gobernantes, ¿qué nos queda? Si Carla, y que no está aquí presente, pero quien Mariana defendió ahorita les platica, y Miguel, quien está aquí presente, pueden ser demandados por violencia política de género, estamos a 2 gotitas de que en La Sobremesa nos demanden por lo mismo. Y entonces aprovecho, porfa, defiéndanos y sí. Claro. Y si la regamos en algo, denos un zape. Pero platícanos un poco del caso de Carla y la implicación a nivel nacional. ¿Por qué te involucraste en esto? Claro que sí, Ana Pau. Y voy a utilizar un poco lo que tú, el recuento que hiciste, porque el hecho de que existe esta figura, que es el reconocimiento de la violencia política de género, y existan leyes que nos protejan a las mujeres de eso, pues es resultado de una lucha de millones de mujeres, ¿no? Entonces, justo el caso que les voy a contar a todas las mujeres y a todas las feministas nos debería de indignar terriblemente. Y ahí les va la historia de cómo llegamos y cómo llegó el consejo a este asunto. Hace 2 años nos busca una líder de opinión, una mujer que se dedica a escribir, ¿no? Y a ser muy crítica del gobierno. Y me dice, Mariana, me llegó una notificación a mi casa denunciada por violencia política de género. Esta mujer es una mujer muy controversial, escribe, es muy crítica. Aparece en programas de televisión. Exactamente, les digo nombre, Denise Dresser, porque ella misma lo difundió en su momento, ¿no? Por violencia, sí es una notificación del INE, a ver, ¿por qué, no? Entonces nos metemos a estudiar el asunto y vemos que efectivamente una actora política la estaba denunciando porque ella hizo una crítica a una relación que podía estar teniendo con me acuerdo. ¿Te acuerdas de ese tema? Bueno, entonces empezamos a llevar el asunto, pero nos empezamos a dar cuenta que también la construcción jurídica
y los criterios que había establecido el tribunal para permitir que el INE admitiera la denuncia, ordenara bajar la comunicación que había emitido Denise. El INE es el primer filtro, ¿no? El INE es el primer filtro, ante el INE se presenta, ¿no? Empezamos a ver que estaba mal diseñado. Y nos preguntamos, ¿y qué va a pasar cuando se denuncie una ciudadana? En este caso estaban denunciando a Denise Dresser, que es una mujer muy visible, figura pública, ¿no? Que tampoco debería haber sido denunciada porque se dedica a manifestarse libremente en redes sociales. Pero es lo que se conoce comúnmente como libertad de expresión. Exactamente, un derecho importantísimo, ¿no? Que tenemos en teoría. Todos debiéramos, si no. Y entonces, bueno, a ver, Denise tiene ciertas condiciones, pero si se sigue el mismo patrón que con Denise, se puede denunciar a cualquier persona. Y eso es doblemente grave. No era grave el tema de Denise, pero era doblemente grave que se denunciara a una ciudadana. Llevamos el asunto de Denise, finalmente llegamos a la Sala Superior, que es la última instancia, y la Sala Superior dijo no hay violencia política de género. Este es un análisis de una circunstancia, estaba hablando más bien de un tema de corrupción, y se consideró que no había violencia política de género. Mariana, ¿te importa hacer un paréntesis aquí nada más para definir qué es violencia política de género? Violencia política de género está definida en la ley como aquella violencia que busca menoscabar, denostar, increpar a una mujer por su condición de mujer. ¿Ok? Entonces busco, le voy a decir de forma muy coloquial, pero aplastar a la mujer, negarle sus derechos político-electorales, negarle el ejercicio de sus derechos por el hecho de ser mujer. Tiene que haber indisolublemente esa relación, ¿ok? No puede ser cualquier tipo de violencia, porque muchos actores políticos están sujetos a violencia o a crítica respecto a su labor, ¿no? Aquí es vinculada con el género. Y bueno, nos preocupó mucho que este tipo de denuncias empezaran a presentar en caso de ciudadanos. Y un año después encontramos el caso de Carla. Como bien señalaste, Sara, Carla es una ama de casa, común y corriente, que le gusta opinar en redes sociales del gobierno, pero igual habla de la escuela de sus hijos e igual comparte recetas de cocina. O sea, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó en el caso de Carla? Carla puso una frase en redes sociales retuiteando, ¿no? Dándole respuesta a un mensaje que hablaba de las listas de candidatos plurinominales en su estado. Ella es de Hermosillo. De la ciudad de Hermosillo, Sonora. Y entonces ponía, tal habrá sido el berrinche, y arrobaba a un diputado federal, ¿no? Un hombre, lo arrobaba y decía que tal habrá sido el berrinche que se incluyó a su esposa en las listas del Estado. 0 pruebas y 0 dudas. Podemos decir que la persona a la que arrobó, la que mencionó, es presidente de la Cámara de Diputados. Lujo protegido. Exacto. Ya el tema se conoce, ¿no? Ya tiene una frase muy coloquial. Es que siento que es, o sea, porque es importante mencionar el poder que tiene, porque estás hablando de David y Goliat. O sea, es un ama de casa versus el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces... Y nada más quiero dejar la pregunta abierta. Yo no sé si hubo nepotismo, no tengo pruebas, no me voy a meter. ¿Creemos posible que en este país un diputado con ese nivel de poder, de ser el presidente de la Cámara de Diputados del partido del oficialismo, tiene el poder de poner a su esposa en la lista? Se los dejo abierto. O sea, ¿creen que es viable? ¿Creen que puede pasar? Tal vez alguien que dice, no, en este país jamás pasaría. No sé, la dejo abierta. Si tú analizas el mensaje, aquí va la primera pregunta. ¿Aplicaría el mensaje si nos estuviéramos refiriendo a una relación entre un papá y un hijo? Sí. O sea, ¿lo puedes traducir exactamente igual? ¿Lo puedes poner exactamente igual? O si estás hablando de hermanos. Sí. O si estás hablando de que ella fuera la presidenta de la Cámara de Diputados y él fuera incluido en las listas, ¿podría aplicar? Sí. 100%. No, claramente no hay ninguna referencia al género. Y no utilizó lenguaje sexista, no fue agresiva en su... Vaya, o sea, no hay elementos de género, como bien dices. Ni siquiera la arroba ella, ¿no? El arrobado es él. Pero bueno, hay una indignación y se presenta una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por violencia política de género. Imagínense, y aquí voy a utilizar las palabras de Carla, pero la sorpresa de Carla cuando tocan a la puerta de su casa y le dicen, aquí está tu notificación del INE, y aparte tienes
24 horas para responder, porque los tiempos del INE son muy breves. Pero eso es, o sea, nada más de diseño es un abuso, no sé ni qué palabras decir, o sea, está diseñado para fregarte, por no decir otra cosa. Tal cual. Pero es que... Tú dijiste algo que me llama mucho la atención en un artículo que leí donde te citan. Dices, no puedes poner esa carga desproporcionada en el ciudadano de tener que buscar un abogado solo por opinar en Twitter. Imagínate, es que es absurdo. Y aparte, en Tienes 24 horas, en un modelo diseñado para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es un modelo electoral. En el modelo electoral los partidos políticos tienen plazos muy breves, porque todo se cuenta momento a momento, y como están en procesos electorales, todo debe ser inmediato. Pero entonces tienen la infraestructura. Exactamente, ese es el secreto. Tienen recursos del Estado, tienen servidores públicos pagados por el Estado con nuestros impuestos para poder estar respondiendo a este tipo de denuncias y para poder activarse. De hecho, en la definición de los elementos que constituyen violencia política de género, el INE dice, puede ser cualquier persona, sí, pero especialmente funcionarios públicos, miembros de partido, o sea, y no menciona ciudadano cualquiera, o sea, son personas que están activamente en la política. Lo que pasa es que la ley sí abre la puerta a que sea cualquier persona. O sea, Sí, como, sí no dice. como no es específica. Dice cualquier persona, pero sí pone especial énfasis en las personas que están en la política. en la política. Bueno, de hecho eso fue lo que buscamos, Sara. Una vez que vimos el caso de Carla, dijimos, bueno, claramente no hay violencia política de género, porque eso estábamos convencidos. Hay que buscar llevarlo a la sala superior para que la sala superior, con un criterio, empiece a acotar el precedente, o sea, empiece a acotar el modelo y le empiece a dar instrucciones al INE de cómo tiene que interpretar la ley para que no se permita esta interpretación tan amplia de que cualquier persona, por opinar en una red social, tiene que defenderse en este modelo. Eso era lo que queríamos y era lo que buscábamos y creíamos que teníamos todas las herramientas. ¿Cuál fue la realidad? Que había una sala superior cooptada políticamente, con intenciones políticas, que no nada más no entró a estudiar y acotar el modelo, sino que consideró que esta frase que les mencioné hace unos minutos era violencia política de género. ¿Por qué? Porque ellos se dieron el poder de decir que la intención de Carla era menoscabar la aptitud y la habilidad y la experiencia. Que la cosificaron, dijeron. Exactamente. O sea, nada más quitando a estas personas, si a mí, mi papá o mi esposo o mi hermano, yo soy mujer por cierto, me ponen en un puesto o sea, usan influencias para ponerme en un puesto, nadie me lo puede cuestionar porque soy mujer. O sea, no se puede cuestionar ningún caso de nepotismo donde esté involucrada una mujer. Eso es lo absurdo de la resolución. A partir de esa resolución, la respuesta que yo les daría, no lo hagan. Digo, siguiendo la resolución. Sí, claro. Ojo, a todas las personas que nos están escuchando, no lo dejen de hacer. Claro. No podemos callarlos. Pero es lo que te está diciendo el gobierno. O sea, bueno, la autoridad electoral te está diciendo, no puedes cuestionar ningún caso de posible nepotismo si está involucrada una mujer. El precedente dice Porque eso. están diciendo tanto con Denise como con Carla, ¿no? O sea, si es una mujer, ten cuidado. Ahora, con Denise hubo, no sé si también porque pensaron que Denise iba a tener más peso y exhibirla más, fueron racionales, que no es el caso de Carla. A mí, algo que me gusta de este caso es, es que estoy rodeada de abogados, en la película El abogado del diablo, que dice, Vanity, definitely my favorite sin. Ahora que ha habido muchísima exposición de los lujos, de los políticos y de los lujos de las personas involucradas en esta demanda, o sea, la mitad, o más de la mitad, yo te he puesto que más de la mitad de las personas que saben quién son por esa demanda y por cómo todo indicaría que usaron sus influencias para cooptar y castigar a una ciudadana por usar su derecho, hoy en día me voy a atrever a decir teórico, de libertad de expresión. Y no fue nada más, o sea, fue además, la sanción fue excesiva. O sea, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, Citlali también, la secretaria de la mujer, dijo, híjoles, me parece excesivo. Voy a leer, porque está tan
que lo tengo que leer. Pagar una multa de 1,085 pesos. Ofrecer disculpas públicas durante 30 días, que ojo. Luego el presidente de la Cámara de Diputados dijo que no fue así, cuando claramente la sentencia dice que tenía que ofrecer, o sea, encima mintió. Ofrecer disculpas públicas durante 30 días. Leer bibliografía especializada sobre lenguaje no sexista y violencia contra las mujeres. Es que hazme el favor. O sea, como si fuera... ¿Qué? Tomar un curso, es que ya me da risa, te lo juro. Tomar un curso de sensibilización en materia de género. Publicar la sentencia en redes sociales. Quedar inscrita en el registro de personas sancionadas por violencia política de género del INE por un periodo de 18 meses. Al lado de Cuau. Exactamente. Eso es lo delicado. Sí, imagínense a Carla, ama de casa, ¿no? Con sus chavitos, y ella está en un padrón de violentadores donde existen personajes como Cuauhtémoc y otros personajes que sí han cometido real violencia política de género. Y ahora quiero regresar a un tema que dijiste sobre cómo se politizaron los tribunales. También tengo la duda de si la reforma judicial influyó un poco en cómo se politizaron los tribunales y cómo influyó en esta sentencia. Miguel, ¿nos puedes contar también la experiencia, antes de regresar a ese punto, qué fue lo que viviste tú? Porque tú también fuiste denunciado por violencia política de género. Quiero hacer un paso atrás justo porque está tan buena esta sobremesa que ni dimos espacio para que Miguel se presente bien. Yo las estoy escuchando porque, bueno... para que no lo dejamos hablar, pobre Mike. No, para nada, ya me tocará. Pero sí, dar un poco de contexto de ti, de cómo acabaste con nosotros en esta sobremesa, la relevancia en tu experiencia y entrar a esa pregunta, ¿no? Bueno, yo estoy con ustedes porque soy un violentador sistemático, según las denuncias que se han presentado en mi contra, no de mujeres, porque bien lo decía un amigo, te voy a poner el violentador de vatos, porque yo tengo 2 denuncias en mi contra por violencia política, una presentada por un hombre que tiene 36 acusaciones de acoso sexual y por una mujer que es nadie más y nadie menos que la abogada del Chapo. Yo llegué aquí tal vez porque, bueno, estuvimos muy metidos en exponer a los candidatos riesgosos en la elección judicial. Nos dimos cuenta que no había absolutamente ningún filtro. Podían llegar a ser candidatos y estos son ejemplos concretos. El abogado del Z40, un ex policía de San Luis Potosí que fue investigado y detenido por el intento de feminicidio de su esposa. También Hernán Vega Burgos, que fue detenido porque era delegado de migración y protegió una red de trata de personas en el estado de Yucatán. En fin, la abogada del Chapo, que fue una de las que expusimos. O sea, tú lo dijiste en algún momento, en algo que leí, que tiene más filtros un cajero del Oxxo que los candidatos a la elección del Poder Judicial. Y no es figura retórica. Si tú quieres ser cajero en el Oxxo, tienes que hacer exámenes de confianza. De hecho, hubo uno que incluso ganó, estaba encarcelado por pornografía infantil y ganó desde la cárcel, o sea, estando encarcelado. Al final, el INE sí tumbó... Eso, pero... Ese fue el único que tumbaron por riesgoso. Y bueno, nosotros estábamos exponiendo todos esos casos. Hay 2. Uno es Luis Castañeda Palacios, que era subdirector de litigio en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, es decir, alguien con poder también, que hay un movimiento de mujeres en su contra. Bueno, inició en su contra primero y ahora ya es contra el acoso en general. Que hicieron una cuenta que se llama Mujeres versus Acoso en Instagram, y ellas recabaron los testimonios de 36 mujeres que habían sido acosadas por él. Una exnovia recibió una cabeza de cerdo en la casa de sus papás, otra de sus exparejas se tuvo que mudar de ciudad por las presiones que él ejercía. Bueno, todavía al día de hoy me siguen llegando denuncias nuevas que ni siquiera estaban incluidas en esa página, de que Luis Castañeda sigue cometiendo las mismas conductas. Finísima persona. Además, tiene una carpeta de investigación porque atropelló a una persona y la mató, sin querer o no sin querer, pero pues mató a alguien. ¿Y él ganó? No, él no ganó. Él era candidato, se le permitió ser candidato. Él era candidato juez laboral en la, digamos, federal, en la Ciudad de México. Él fue uno de los candidatos que nosotros dijimos, oye, pues es un riesgo que esta persona llegue a ser juez, ¿no? Y la otra persona era la abogada Silvia Rocío Delgado, que defendió al Chapo, que no tiene nada de malo, siempre lo he dicho,
El problema es que no existe ninguna revisión de cuál es su relación con el Chapo. Es decir, solo fue su abogada y creemos que nada más es una relación profesional de cliente-abogado, como ocurre tal vez en otros países con más Estado de Derecho, donde eso sucede sin que haya ninguna irregularidad, o tal vez recibía dinero en efectivo del cártel de Sinaloa, lo cual podría ser lavado de dinero de una organización terrorista, o está involucrada en otros negocios criminales del cártel, o era una empleada del mismo cártel. Es algo que no sabemos. Y ella sí ganó. Hoy es jueza penal en el estado de Chihuahua y se va a encargar de ser jueza de enjuiciamiento. Es decir, ella va a redactar las sentencias de los asuntos penales en Chihuahua. Y ella acompañó al Chapo al juicio en Estados Unidos cuando ya no era su abogada, ¿no? Ella lo acompañó a Estados Unidos sin ser su representante legal en Estados Unidos. Estaba sentada al lado de la esposa del Chapo, de Mamesa. También participó en un documental que se llama Los narcoabogados del crimen organizado en México y Colombia. Así se llama el documental, donde ella dijo, sí, ponme ahí, yo soy una narcoabogada, ¿no? Y bueno, ella argumenta que el juicio en contra del Chapo es un show mediático para pues satisfacer los intereses de Estados Unidos y que en realidad él es una persona muy ignorante que no pudo haber cometido los delitos de los que se les acusa. Entonces, por eso la señalamos como una candidata riesgosa. Otra vez, no por defender a una persona que está siendo acusada. Creo que cualquier abogado penalista que lo haga puede competir. El problema es que como no hay ninguna revisión, pues no sabemos hasta dónde es su relación con el Chapo y con el cártel de Sinaloa. Por eso la consideramos un riesgo y bueno, estos dos me denunciaron porque consideran que haberlos expuesto como candidatos riesgosos es violencia política. Yo iba a preguntar más en línea de, o sea, estoy de acuerdo contigo porque todo mundo tiene derecho a la legítima defensa, más y sin embargo, aunque solo fue una relación de abogados, o sea, profesional, no es riesgoso que, y no me quiero distraer mucho, pero no puede haber un conflicto de interés en ser jueza penal de potencialmente ex clientes tuyos o parientes, amigos de ex clientes tuyos. O sea, no, como tú dices, no tiene nada de malo defender, pero ya la posición de juez, o sea, ¿no se rompe un poco el principio de neutralidad? Claro, a ver, las organizaciones criminales, los cárteles, son grupos empresariales. No solo trabajas posiblemente para un narcotraficante, que además era la cabeza, una de las cabezas. Posiblemente trabajó, este tipo de abogados trabaja para la empresa, ¿no? Y más allá de la voluntad del abogado, hay muchos abogados de estos que realmente no quisieran, una vez que lleguen a un puesto de juez, defender esos intereses. Pero también existe el riesgo de que un cártel les diga, oye, tú trabajaste para mí y ya estás en el puesto y vas a seguir trabajando para mí. Yo creo que las y los jueces penales que tenemos en México deberían ser impolutos. Es lo que necesitamos. Alguien que tenga todas las credenciales y ninguna duda sobre su capacidad para juzgar casos de homicidios, de robo, de otros delitos que comete el crimen organizado, ¿no? Entonces, yo sí creo que era un riesgo y otra vez... Era, pero diste datos, o sea, no ni siquiera es un tema de opinión, son datos, o sea, fue la abogada de uno de los mayores narcotraficantes que hubo en este país, diste datos, te denunciaron, y a raíz de esa denuncia, ¿qué pasó? O sea, te requirieron tus datos, ¿no? Bueno, sí, a ver, yo creo, como decían hace rato, que el mero hecho de que inicie un procedimiento donde te están requiriendo que en 24 horas contestes, donde te están haciendo ir a audiencias, donde te están sometiendo a, pues los ciudadanos así lo viven, como un acoso judicial, eso ya en sí mismo es violatorio de la libertad de expresión, porque por haber dicho algo ya te tienes que enfrentar a esta maquinaria estatal, ¿no? En mi caso no solo requirieron todo esto, en el de la abogada del Chapo, sino que el INE inició una investigación de 800 páginas, porque además yo no era el único denunciado, eran 14 medios que compartieron esta nota también. No sé por qué no denunció al New York Times y al Financial Times y a la BBC, que también expusieron esto como un riesgo, ¿no? No sé si ellos no son violentadores, pero bueno, el tema es que en esta investigación el Instituto Electoral de Chihuahua pidió a mi compañía telefónica si era titular de los teléfonos que estaban detrás de mis cuentas de redes sociales, a Meta y a TikTok que les diera la información de quién era el dueño de esas cuentas, y entonces TikTok no les entregó nada, pero Meta les entregó mi celular particular y mi correo electrónico.
¿Para qué necesitan eso? Bueno, digamos, la lógica detrás de esto es que están denunciando publicaciones en redes sociales. Entonces dicen, oye, se supone que son de esta persona. Yo quiero demostrar si efectivamente son de esa persona para poderla sancionar. O es una cuenta de alguien más. Pues es una violación a tu privacidad, ¿no? Pues sí. Bueno, a ver, todos, incluido el SAT, porque al SAT también le pidieron información, todos contestaron, esta es información reservada, que no te puedo entregar. Incluso menos Meta. Menos Meta, ok. Pero literalmente la respuesta del SAT es, esta es información confidencial, no te la puedo entregar. A pesar de eso, ok, yo digo, bueno, el INE quería ver si las cuentas efectivamente eran mías, se vale, ¿no? Pero el problema es que mete esa información en un expediente de 800 páginas, donde pone todos esos datos visibles y se los entrega a los 14 medios que están denunciados y al abogado del Chapo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Pues doxeo, ¿no? Entonces, ahora se empiezan a combinar los abusos estatales, ¿no? Es el uso de la figura de violencia política, que, por cierto, ella argumenta que, ¿por qué la violenté políticamente? Bueno, yo nunca la denosté como abogada, no dije que fuera incapaz por ser mujer. Dice que, como decía que era la abogada del Chapo, entonces que ella no es nadie sin el Chapo. Pero como dijiste del abogado del Z40, ¿no? Sí, claro. Pero no estás diciendo que eso era lo que la calificaba, de que por ser la abogada del Chapo y por esa razón es que, pues, no, eso es algo que por eso se te debe de investigar, por eso eres de alto riesgo. Claro. Claro, y bueno, pues digo, no sé qué palabra, qué tipo de lenguaje tendríamos que utilizar para poder decir, pues eso, un hecho, ¿no? Es la abogada del Chapo, pero bueno, eso ella dice que la subordinó al Chapo. Regreso un poco al tema de el uso positivo de la figura de violencia política de género, porque en efecto es una figura que se creó después de una lucha de millones de mujeres, una lucha en México también para que eso se incluyera ahí. Hubo activistas mexicanas que estuvieron empujando para eso. Yo creo que la lucha por la equidad de género, como otras muchas luchas, lo que busca es que cuando haya asimetrías sociales, donde por ejemplo los hombres tienen más acceso a cargos públicos, no están siendo cuestionados por su género y que eso los haga incapaces para ser presidente municipal o legislador o demás, bueno, lo que busca es eliminar esas asimetrías. Pero lo que estamos viendo es que en lugar de que esta figura se utilice para eliminar esas asimetrías, se utiliza para apuntalar otra asimetría, que es la asimetría de quienes tienen el poder, de quienes tienen recursos, de quienes están protegidos por el paraguas del oficialismo, para atacar ciudadanos, sean mujeres o sean hombres. Los intocables. Y para proteger a mujeres y hombres, ¿no? Porque el caso de Luis Castañeda, que ese es el otro, y ya con esto cierro esta parte, pero Luis Castañeda me denunció y textualmente, página 1 y 2 de su denuncia, dice que hice violencia política que generó calumnias en su contra, ¿no? Entonces, si nos ponemos muy técnico-jurídicos, pues el medio a través del cual lo lastimo es la violencia política, ¿no? Y el resultado es que con eso lo calumnio. Pero luego se pone a argumentar, oye, la violencia política también existe en contra de los hombres, existe cuando de alguna manera te lastiman psicológica o físicamente o emocionalmente, y que esto, digamos, afecta sus derechos políticos, ¿no? Eso es lo que él argumenta. Le agarró la página al mismo presidente, como expresidente López Obrador, como decía cuando nos vimos. Él mismo denunció, ¿qué dijo? En el 2023, creo que fue hace un par de años, y que los hombres no podemos ser, no hay violencia política de género en contra mía, los hombres no podemos ser víctimas de esto. No, compadre, no puedes. O sea, por el misma definición. Es hacer menor un gran problema, claro. Es desacreditar un gran problema. Un poco como decías, cuando todo es nada es. Para mí son como... es la versión en nuestra vida de Pedro y el pastor, del pastor y el lobo. Uh-huh. Es como estas mujeres y su violencia política de género, los casos que estamos hablando, que es abuso de poder, donde entonces cuando sí ya pierde peso. Totalmente. ¿No? Y están causando un daño a la lucha de equidad que todavía no estamos ahí. Corrígeme si estoy mal. En el 2014 es cuando se aprueban las cuotas de paridad para ayudar a las mujeres a llegar al Congreso, ¿no?
Y en el 2020 es cuando se aprueba esta figura, o sea, porque una cosa es decir, te voy a apoyar para que llegues, porque sí, era más difícil para las mujeres llegar, pero ya que llegaban, les ponían muchas trabas, o sea, no podían hacer bien su trabajo. Entonces, en el 2020 sí es cuando se aprueba la violencia política en razón de género. La violencia política de género empieza a construirse a través de criterios jurisprudenciales de la Sala Superior. En 2019 la incorporan a la Constitución y como bien dices, será en 2020 es cuando ya se establece todo el marco regulatorio para la violencia política de género. Y efectivamente, ¿qué era lo que estaba pasando? Llegan las mujeres a los cargos, pero les escondían la información, no les avisaban de reuniones, no las convocaban para poder ejercer su cargo. O sea, casos que realmente constituían violencia política de género. Diputada en Morelos, ¿no? Que le dijo a un compañero que se regresara a la cocina, por eso las mujeres no tenían que estar gobernando, que no podían salir de la cocina. O sea, eso es violencia política de género. Y claramente ahí sí hay una intención de menoscabar su capacidad por su condición de género, ¿no? Y eso es violencia política de género. Pero no el hablar en redes sociales. Incluso ahorita lo que decía Miguel, no se dieron cuenta en toda esta conversación, nos fue diciendo muchas atribuciones del INE que suenan absurdas, que suenan desproporcionales. ¿Cómo el INE se puede meter y puede estar requiriendo a Meta, a X, a todas las plataformas, al SAT, la información? Y ahí es donde está el error. Todo este modelo se hizo pensando en garantizar la equidad en la contienda, cuando los mecanismos de comunicación eran el radio y la televisión. ¿Ok? Entonces se crea este modelo para evitar que con recursos privados alguien pudiera contratar spots publicitarios, ¿no? Regresémonos al 2006, o sea, cuando se hacían grandes campañas pagadas con recursos privados que alteraban la equidad en la contienda. Ahí se crea el modelo de comunicación política y el objetivo era darle al INE la capacidad de que pudiera averiguar si alguien subía un spot, de dónde salieron los recursos, quién lo pagó, por qué está alterando la comunicación política. Se establecieron reglas para garantizar que todos los partidos tuvieran el mismo acceso a radio y televisión. Entonces, por eso se le dan todas estas facultades, incluso la posibilidad de pedirle al SAT información de aquellas personas que habían erogado recursos para hacer ese tipo de actividades. Pero todo este modelo, con el paso de los años, se fue trasladando a las redes sociales. Y ni siquiera se les ha ocurrido que las redes sociales tienen otra dinámica. En radio y televisión tienes una comunicación unilateral, ¿no? Los espectadores, la ciudadanía, recibe la información que se transmite en radio y televisión y no puedes replicar. Pero las redes sociales vinieron a democratizar la comunicación. Y en redes sociales todos somos opinólogos. Todos. Y todos tenemos la misma posibilidad de criticar y de defendernos. Sí. Absolutamente todos. Entonces, insertan este modelo de comunicación política en las redes sociales, ¿no? Y ahora abriéndolo a sancionar a los ciudadanos. No era lo mismo sancionar a un privado, a un particular, con una capacidad económica de poder contratar un spot en radio o en televisión, que a una persona que comenta, ¿no? Un comentador o de cualquiera de nosotros que nos gusta opinar en redes sociales. Y eso es lo que no se ha querido corregir. Y eso es lo que permite que tengamos unas super autoridades electorales interviniendo en la comunicación. No quieren. Nada más quisiera decir esto. No solo es el uso desproporcionado o abusivo de la violencia política de género. En realidad estamos viviendo un momento de nuestra democracia donde todas las herramientas que se tienen, sobre todo en materia electoral, están siendo utilizadas para intentar silenciar, perseguir, molestar a los críticos, ¿no? Entonces también, porque, como tú decías, esto perjudica a la lucha feminista. ¿Y cómo la perjudica? Además de porque perjudica a hombres y mujeres que no están incurriendo en esta figura y entonces la desvirtúa, pero también porque esto hace que el péndulo regrese. Claro. Y entonces los que estaban en la extrema derecha o que no creen o que denostan la lucha feminista como feminazi o cosas por el estilo, entonces van a usar estos ejemplos y van a decir, ven, les dijimos, para esto lo querían, para callarnos a todos, para tener el autoritarismo feminazi, para cosas por el estilo, ¿no? Pero hay que aclararlo también por eso. No solo es la violencia política de género la única figura de la que se está abusando. En realidad se está utilizando todas las herramientas que tiene el Estado a su disposición para intentar callar personas. Yo creo que fue una epidemia donde efectivamente, como decían,
en un muy corto periodo de tiempo, hubo muchísimos casos, como el de Carla, como el de Laisha Wilkins, como el de Héctor de Mauleón, como el de un medio de Acapulco, que empezaron a ser perseguidos utilizando esta figura, pero porque eso es lo que ahorita se les ocurrió. A ver, también funcionó, a mí también, en Campeche están, exacto, o sea, cortando la libertad de expresión. Claro. No se puede criticar ahora a la gobernadora. Ahora que mencionas el de Héctor de Mauleón, me acordé justo de su caso, porque mencionaste la politización de los tribunales. Uh-huh. Y en el caso de Héctor, según recuerdo su caso, él escribe una columna en el Universal donde vincula un poco una red de huachicoleo con el Poder Judicial de Tamaulipas. Entonces, él se basa su información en una denuncia que hace el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, donde denuncia que un alto perfil de aduanas, creo que administrador de operaciones aduanales o así. Yo me lo sé perfecto porque le estamos dando seguimiento, pero justo es la nueva presidenta del tribunal. Tania Contreras, ¿no? Tania Contreras, relacionada por el mismo ejército con una red de huachicola en el estado. Porque su cuñado es o sea, Juan Carlos Madero, el que denuncia a Sandoval, Crescencio Sandoval, es cuñado de Tania Contreras, administrador de aduanas. Administrador de aduanas. Y lo que dice es que recibía sobornos, que extorsionaba agentes aduanales y lo vincula con la red de huachicoleo. Sí. Y dice Héctor en la columna que lo preocupante es esto, es que vive en completa impunidad a pesar de que un secretario de la Defensa lo denunció y que es cuñado de la actual presidenta. No era en ese momento, ¿no? No era en ese momento era candidata, pero no solo eso, o sea, los mismos informes del ejército dicen que ella o sea, más allá de que, porque otra vez nos van a decir que no podemos hablar de nepotismo, porque entonces es violencia política, que ella misma era el enlace entre el gobierno de Tamaulipas y las redes de huachicol, y no solo eso, hay una investigación por ahí de Código Magenta que muestra que una columna armada del Cártel del Golfo, llamó abiertamente a participar en la elección judicial, a apoyar al gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, y ella era su consejera jurídica. O sea, un grupo armado del Cártel del Golfo pidiendo en mitin que voten por estas personas, ¿no? Todo lo que pasó, lo de la reforma judicial. Y él también, pues, por violencia política. Y cuando lo denuncian, cuando lo denuncian por violencia política, el Tribunal Electoral del Estado le da entrada, pero según entendí, corrígeme, hay una prima hermana de ella en el tribunal y otro de los magistrados fue subordinado directo de su esposo. O sea, así como que muy neutrales no eran. Quiero hacer un paréntesis aquí para recientemente con las declaraciones con lo que se sabe que el Mayo está hablando en Estados Unidos y que salga la presidenta a decir que nos pase los nombres. O sea, me da ganas como, lee los periódicos. O sea, lee los periódicos. Sí, tipo, todos sabemos. No, o sea. Lo que tienes tú, por ejemplo, tu plataforma. Pues sí, mía y de otros, porque somos muchos, entonces no nos pueden hacer nada, porque somos un montón. Pero ¿y saben cuál es un tema muy, muy complejo? Que ahorita estamos hablando de denuncias que fueron muy visibles, la de Héctor de Mauleón o la de Carla, que fue una denuncia en el ámbito federal. El problema es que esta herramienta se está utilizando en los estados, donde aparte la gente realiza su labor periodística, su labor de comunicación en muchas condiciones de vulnerabilidad y donde la inseguridad es mucho mayor que lo que puede ser o podemos sentir a nivel federal. No saben la cantidad de personas denunciadas, principalmente en el estado de Oaxaca, que están relacionadas con los medios de comunicación. Son cientos. En Oaxaca ya es una práctica muy común. E incluso en la página del Instituto Nacional Electoral está habilitado el padrón de violentadores, nos podemos meter a verlo, y podemos buscar según la característica o la cualidad de la persona que fue denunciada, ¿no? O la persona que está en el padrón, más bien, por supuesta violencia política de género. Y en Oaxaca hay un alto número de periodistas que han sido denunciados. Entonces, porque México, ser periodista es una profesión de alto riesgo. México ya es el país más violento de la región, lleva tiempo siendo, pero cada vez peor para periodistas en cuanto incluso mortalidad. Claro. Y asesinos. Y esto le suma a la libertad o al atreverte. O sea, no hay
una república democrática sin prensa. No existe. Y estamos limitando a la prensa, como dices, o sea, y a la prensa y a los ciudadanos. O sea, sí, claro, los medios, los periodistas, y por más que son estados y son medios y compañías pequeñas, traen un poco más de recursos o conocimiento de causa que el ciudadano. O sea, yo he puesto que la mayoría de quienes nos escuchan claramente son personas que están en redes sociales. Si les llega esa demanda, no sabrían qué hacer. Yo quiero... Desde que le dije eso, porque uno de nuestros eslogans favoritos es el del Washington Post, que la democracia muere en la oscuridad. Claro. Exacto. Y es lo que están haciendo. Pero, nada más quisiera decir, creo que no está muriendo esa parte gracias a la respuesta social. Porque efectivamente hubo esta epidemia de atacar a un montón de personas por violencia política. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Quieres callar a un periodista? Déjame te fiscalizo absolutamente todas las prendas que te pones. Déjame voy al registro público de tu estado a ver cuántas propiedades tienes. Y entonces creo que la respuesta fue muy buena. O sea, yo sí creo que hubo es un brote epidémico porque, como decías, se contagia. Se contagia porque los políticos ven que sirve, entonces la empiezan a utilizar más. Y la otra parte que permite la propagación de la epidemia es si los ciudadanos empiezan a callar, porque entonces eso significaría que es efectiva y que entonces hay que usarla. Pero no fue efectiva porque... Oye, yo creo que les fue mucho peor. Creo que es la mayor crisis política de su vida. De pesos en relojes, nada más. Pero quiero aprovechar esto que dices para poner presión sobre todas las personas que nos escuchan y que están sobre mesa. Así como la libertad de prensa es básica para vivir en una república democrática donde todos tenemos los mismos derechos, donde cuando no se te respeta un derecho puedes exigirlo a través de una forma no violenta. Otra cosa básica para que sobreviva es la sociedad civil activa. Total. Sin la sociedad civil activa mueren las repúblicas democráticas, donde donde los ciudadanos tienden a tener más derechos contra otras formas de gobierno, ¿no? Entonces, aunque sean liketivists, como dicen, o sea, en redes sociales o si tienen otros recursos, tenemos que poner presión porque claramente no podemos estar, o sea, en este momento de nuestra historia. Y yo sé que en muchos puntos de la historia ha sido el caso, pero mínimo yo soy millennial desde que yo nací, gallo, gallina, pero íbamos avanzando hacia más justicia, más equidad y más derechos. Estamos teniendo un retroceso. Entonces, otra vez, o sea, creo que mi generación nunca escuchamos las historias de los activistas del pasado, pero nunca habíamos sentido la necesidad. Y definitivamente ahorita hay necesidad, ¿no? O sea... Dices algo bien importante. Mira, y hablaba mucho el gobierno anterior, ¿no? El presidente López Obrador decía mucho, pero es que en México no hay censura. Véanlo, todo el mundo puede decir lo que quiera. Y probablemente no había una prohibición expresada de antemano de callarte. Pero nosotros, justo un concepto que utilizamos mucho y usamos mucho en estas demandas y recursos que presentamos con el caso de Carla y que vamos a llevar ante la Comisión Interamericana, ¿no? Frente a esta resolución, es el concepto de el efecto inhibidor, que también está protegido o más bien prohibido por nuestra Constitución y por los tratados en materia de derechos humanos. ¿Qué es el efecto inhibidor? Es aquella presión por parte del Estado a través de diversos mecanismos, pueden ser criterios judiciales, de leyes, de menciones en la mañanera, por ejemplo, ¿no? Es que no ataca el mensaje, ataca el mensajero. Exactamente. ¿Y qué va haciendo? Que la gente se calle, que la gente voluntariamente decida no hablar, por el miedo fundado a tener alguna represalia, probablemente no directa, pero sí en una vía indirecta. Entonces, eso es lo que se ha estado haciendo en los últimos años, con toda esta maquinaria de posibilidades de presentar denuncias y con todo este abuso del poder, tratar de inhibirlos. La parte clave de lo que dices es miedo fundado. Y yo aquí tengo que confesar, para honor a quien honor merece, empezamos esto hace 4 o 5 años, y antes de empezarlo éramos un poco como Carla, opinólogas, pues 4 años. Éramos opinólogas, siempre hemos sido opinólogas en sobremesas y en redes sociales y demás. Y recientemente, o sea, llevamos, sí, pues 3 años que yo sí de repente le digo a mi hermana, ay, no sé, me da miedo. Y mi hermana me dice, pero es que se tiene que decir, para eso estamos haciendo esto. Y le digo, no puedo. O sea, yo contra Goliat, yo contra el Estado, tanto a nivel federal como en el nivel estatal, o sea, no me da miedo publicar ciertas cosas o
o dar mi opinión. Creo que a mí me gana el coraje. Sí, a mi hermana le gana el coraje, pero le digo, no, o sea, porque a veces hay represalias más como en la vía legal y a veces hay otros, como dicen, no son los únicos medios, ¿no? O sea, que tienen, que te empiezan a callar poniéndote presión de 1001 otras formas en tu vida, a tus familiares, hasta que todos te están diciendo, por favor, hay censura. Yo creo cállate. que es innegable que hay censura, porque sí tratan de callar a los críticos, en mi opinión. Hablando de... Y si no, por miedo, ¿eh? Pues mira, es justo esa mezcla. Es esa mezcla entre, tal vez, y te insisto, no le llamaría censura. Digo, porque la censura sí es directa. La censura es, te bajo el switch de tu difusión, ¿no? O sea, te bajo el canal. Que también ha pasado. También ha pasado, no, y mucho. Ajá. Pero creo que la práctica más constante ha sido la inhibición, o sea, Pero la Mariana, presión para que tú te calles. A mí eso se me hace censura, la verdad. Sí, o sea, pero en el caso, por ejemplo, de violencia política de género, parte de las resoluciones no dices tienes que bajar la publicación. O sea, en las resoluciones, porque ahí hay censura. O sea, si te dicen tienes que bajarla... Esa es censura. Fíjate que eso justo lo llevamos al tribunal. Le dijimos, es tan peligroso lo que tú estás haciendo con este modelo que tienes las dos cosas, que protege el artículo 6 y el artículo 7 constitucional. La censura, que es ordenarte que bajes una publicación, porque eso se otorga en medidas cautelares. O sea, presentan la denuncia y dicen, otórgame medidas cautelares y baja la comunicación. Vean qué maravilla. En automático la comunicación incómoda la quitan de redes sociales. Uh-huh. Eso, dijimos, es censura, porque me estás impidiendo que yo pueda mantener esto. Pero también hablamos, te insisto, de esta inhibición. Porque, ¿qué pasó? Todas estas medidas que señalabas hace rato, todas estas sanciones, ¿qué van a hacer? ¿Qué hicieron en Carla? No, hombre, yo ya mejor no vuelvo a opinar. Uh-huh. No, bueno, no lo hicieron porque... ¿No te parece que eso es censura? O sea, a mí me parece que la eso es censura. La censuraron igual y no directamente. Exactamente, es que no es directo. Es a mí indirecto. Me parece que cada vez que salía el presidente López Obrador en la mañanera a criticar, o sea, porque tiene mucha audiencia. A dar los datos fiscales. A dar los datos personales de periodistas. Yo se leí. Eso es. Wow, es que cliente frecuente. Sí. Eso para mí es eres muy VIP. Fíjate que justo acabamos de ganar un asunto relacionado con eso. ¿Te acuerdas de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Claro. Sí. Esa de las señoritas y... Ajá. Bueno, pues... ¿Qué dijimos? Que no es mentira, pero exagera. Hazme el favor. ¿Qué hicimos nosotros? También presentamos un juicio de amparo. Digo, no tiene nada que ver, perdón, pero bueno, tiene que ver con la libertad de expresión. Ajá. Presentamos un juicio de amparo y dijimos, esas menciones en las cuales está increpando, denostando, porque utilizaba muchísimos calificativos en teoría para tratar de desmentir, está generando esto que, te insisto, está vinculado con la libertad de expresión. Hay forma de restringirla de manera directa, censura, o indirecta. Está generando un efecto inhibidor. Era el caso de Max Kaiser, ¿no? Empezaron a ponerle calificativos, a poner que era corrupto, que era tal. Incluso le generó una afectación a él en cuanto a invitaciones a participar en ciertos espacios, en ciertos foros. Entonces era una especie como de inhibición. ¿Y qué hacía? Lo presionó de tal forma que él tenía que pensar 5 veces si iba a formular una crítica en contra del gobierno o mejor se callaba, por el miedo de que apareciera la próxima semana, ¿no? Igual Miguel, tal vez le pusieron ciertos calificativos como mecanismo de presión para que él solito dejara de decir Bueno, yo lo que trabajaba en una organización civil y sí hubo una política interna de decir, oigan, no hay que opinar de ciertos temas. Y a mí se me quitaron las ganas de opinar como por 2 años. Yo realmente estuve fuera de combate por ese tiempo, hasta que, bueno, lo tuve que recuperar, pero es como este impulso que tienes, lo tienes que reconstruir desde adentro cuando te lo quitan. Te da miedo. Y es esa inhibición. Ajá, te da miedo. miedo. Te da miedo. Yo quiero, antes de cerrar, hacerles... yo tengo otra duda nada más. Bueno, si quieres di tu duda, porque es que, o sea, es genuina, porque leí un poco la resolución de Carla Estrella. Sí. Y como decíamos, o sea, la violencia política en razón de género es real. O sea, sí lo sufrimos, se nos ha invisibilizado, se nos ha puesto muchas trabas a las mujeres. O sea, existe. No en este caso, pero existe. Pero en la resolución, el tribunal dice que dato protegido fue víctima de varios tipos de violencia y luego empieza a decir unas tonterías, pero que sí, el síndrome del impostor, que es el síndrome de Cassandra, que de hecho lo googleé porque no tenía ni idea de qué era y me parecía, dije, ni al caso. Pero hubo uno que decía el síndrome de Lili Reich, ¿ok? Que también lo tuve que googlear porque no tengo ni idea qué era eso. Pero cuando lo googleé, decía que esto es
que Lili Reich era una diseñadora alemana y que sus diseños se le atribuyeron a sus compañeros masculinos, en especial a uno en particular con el que tuvo una relación durante muchos años profesional y personal. Y entonces, cuando haces la comparación en la política, que dices, es que ella llegó ahí no por sus logros, no porque estudió durante tantos años, no porque trabajó en X lugar, no porque lleva años preparándose, sino por las palancas de su esposo, ¿se puede considerar que ahí se está menospreciando los logros de una mujer cuando dicen que no llegó por méritos propios, sino gracias a un hombre? Ve todo el análisis que formulaste, Sara, ve todo el análisis que hiciste. Esa es una interpretación. Ahora, los tribunales tienen que interpretar el derecho, pero aquí están interpretando una intención. ¿Ok? En el procedimiento le preguntó el INE a Carla que por qué había realizado ese tuit y que cuál era su intención. Y Carla contestó hacer una mención del nepotismo, ¿no? Hacer una observación respecto a una relación de nepotismo. Eso contestó Carla, punto. Esa era mi intención. Independientemente si es hombre o mujer, o sea, vi un... Claro. Incluso contestó haciendo el ejercicio que te comentaba al principio de poner, pues, este Twitter, si lo manejas en papá e hijo, queda igual, ¿no? O sea, entonces, todo el análisis que me estás comentando tiene que ver con una interpretación respecto a la intención de un comentario, no respecto a un hecho. De acuerdo. Porque no, el hecho no es ese, el hecho es, hay una crítica al nepotismo. Entonces el tribunal no puede hacer interpretaciones respecto a tu intención. Puede hacer interpretaciones respecto a la ley, pero lo que tiene que hacer el tribunal es ver los hechos, ver las pruebas y entonces aplicar el derecho a esas circunstancias, ¿no? A esos elementos probatorios. Y lo que hizo el tribunal aquí fue irse hasta la cocina, hacer unas interpretaciones respecto a la intención, donde claramente no hay violencia política de género, ¿no? Sí, y en una democracia la verdad es que cualquier figura pública, funcionario público, no puede estar por encima del cuestionamiento. Nada. Seas hombre o mujer. Al contrario, los estándares internacionales y los criterios de la Corte dicen que cualquier servidor público está sujeto a un mayor escrutinio frente a la ciudadanía, incluso en su vida privada. Entonces, aquí los políticos tienen la piel muy ligera, ¿no? Muy sensible, porque ya cualquier cosa les molesta. Y entonces ahora resulta que la ciudadanía estamos por debajo de ellos y ellos van a ejercer presión, ¿no? Y como bien señalaste hace rato, era el presidente de la Cámara. Tenías al Estado mexicano en contra de una ciudadana. Eso es gravísimo. A ver, democracia es cuando los gobernantes le tienen miedo a la población porque la población define su futuro. Autoritarismo es cuando la población le tiene miedo a los gobernantes. Entonces yo nada más dejo pregunta abierta. O sea, estamos acercándonos más a la A, la democracia, o a la B, en autoritarismo. Y agarro, nada más quiero cerrar con su opinión de esto, porque se me hace un área gris, y como dices de la interpretación, Mariana Rodríguez Cantú es alguien que para mí sí ha sido víctima en casos de violencia política de género. Es una figura pública en diferentes, o sea, desde ser creadora de contenido hasta su vida política, su matrimonio con un político, todo eso está parte de todas las facetas y como emprendedora. Ella, que otra vez, o sea, sí ha habido desde un expresidente hasta creadores de contenido que creo yo la han violentado en esa forma, pero ha habido otras veces que acusa y que yo no estoy convencida que sea violencia política de género, y quiero ver qué opinan con su expertise, ¿no? En el debate a alcalde de Monterrey, donde ella era candidata de Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza del PRI, se les pregunta a ellos, a ambos se les dice, complete esta frase, yo lo que admiro de Mariana es, Adrián, y Mariana tenía que decir yo lo que admiro de Adrián es, Mariana dice yo lo que admiro de Adrián es nada, y Adrián dice yo lo que admiro de Mariana es que canta bonito, que es muy entonada, una cosa así, lo cual genuinamente a mí se me hace que canta muy bonito, que es muy entonada, me encantaría yo cantar así, pero creo que hay hombres y mujeres entonados, no creo que sea algo exclusivo de género. En su demanda o donde ella busca impugnar la elección de Monterrey, acusa, uno de sus argumentos es que ella vivió violencia política de género y habla de ese debate. En su opinión, ¿eso es violencia política de género?
Katy Monreal también utilizó eso para tratar de invalidar. Yo creo que fue la típica de un despacho de abogados que dice, voy a poner aquí todos los argumentos, todas las armas que pueda. En mi opinión no lo es, ¿no? Digo, entiendo la lógica, las hipótesis que pueda haber detrás. Oye, es una mujer que tiene su propia trayectoria, que tiene su propia valía profesional, que bla, 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 y la reduces a ser cantante, ¿no? Creo que es algo que pasa en todo el derecho, que son estas resbaladillas, ¿no? O sea, tienes un concepto aquí, pero si lo estiras, puedes acabar hasta abajo. Para mí ese es un claro ejemplo de, pues, que no era violencia política, y creo que existe esta tensión que tú mencionabas también, ¿no? O sea, por un lado está las prohibiciones de nepotismo, y más allá de esas prohibiciones, la crítica legítima a que las personas se aprovechen de sus relaciones familiares para tener cargos públicos. Yo sí creo que hay casos en los que eso entra en conflicto con, digamos, lo que protege la lucha feminista, ¿no? Porque efectivamente, oye, podría ser una muy buena política profesionista que llegó al cargo por sus propios méritos y todo se viene abajo porque dicen que la puso el esposo. Pero en esos casos creo que, digamos, tiene que haber pruebas claras que estén ahí, que sean objetivas, de que efectivamente estás desacreditándola como mujer, que esto no sucedió acá. O sea, no dijeron, porque no dijo, tú no vales como mujer. No dijo, tú no vales porque no tienes una carrera política propia. Sí, no dijo, eres simplemente dijo, que llegaste ahí tu esposo tiene la capacidad para influir políticamente para que te den la candidatura. Lo cual es verdad. Eso pasó. Eso es verdad, es un hecho, ¿no? Entonces creo que podemos tirar muchísimo los conceptos, pero para mí la verdad es que no he encontrado un caso que diga, aquí sí, no sé cuál de las dos era, ¿no? Creo que más bien es abuso. Controversial para mí. Así seas graduada UNAM, Colmex, escribiste un libro acerca de política, fuiste diputada federal. Si tu esposo es presidente de la República y te dan una secretaría, es válido que se cuestione nepotismo. Y tú con los hechos, para mí, y tú con los hechos puedes comprobar, pero hay una posibilidad de, sí hay, o viceversa, ¿no? O sea, y tu esposa es, o sea, si tú eres el más crack de todos y tu esposa está en una posición de influir en lo que se está dando, no estoy diciendo que se acuse, que se asevere, que se demande, pero que se cuestione, pues se me hace más peligroso prohibir que se cuestione. Totalmente. Y regresando a tu pregunta, en el caso de Mariana, claro que no hay violencia política de género. Pero por supuesto que no, porque aparte ella le contestó igual. Y como mujer me indigna que hagamos uso de esa figura. Porque casos de violencia política de género es el caso de una mujer a la que un periodista de manera sistemática abrió una plataforma de internet para exhibir fotos íntimas, por ejemplo. Eso claramente tuvo una intencionalidad, claramente tenía un menoscabo, claramente se estaba refiriendo a su condición de mujer, ¿no? En cuanto al aspecto físico, ¿no? Ahí sí hay violencia política de género. Y yo quiero ver en la política mujeres fuertes, mujeres que luchen, mujeres que me representen. Y esas mujeres tienen que tener la capacidad. Exactamente. Mujeres que den la cara. Tienen que tener esa capacidad. También hubo otro caso, no me acuerdo en qué año, relativamente poco, en Guerrero, que se anuló la elección porque la candidata de Movimiento Ciudadano perdió por 50 votos, pero en ese caso pusieron pintas en las calles diciendo, no más viejas en el gobierno, las mujeres no saben gobernar. Esos son casos de violencia política de género, y de verdad a mí también me hierve la sangre, porque creo que a las mujeres nos ha costado muchísimo en este país llegar hasta donde estamos, y que una herramienta que se supone debe proteger a mujeres sea utilizada contra mujeres en muchos casos, que se inhiba así la libertad de expresión en este país, a costa también del futuro político de las mujeres en este país. De nuestra credibilidad, de nuestra fuerza, de nuestro poder. O sea, yo invito, porque estoy de acuerdo contigo que como mujer me invita, puedo ver en este caso que hablamos de, claro que los abogados van a ver por dónde les pega chicle y pega tu demanda y todo. Invito en verdad a las mujeres que están detrás de esas demandas por la lucha feminista, por todas las sufragistas, por todas las mujeres que han hecho, o sea, dado tanto de sus vidas para que podamos avanzar, digan no. Es así no, porque no quiero demeritar, porque no quiero invalidar cuando en verdad sucede.
Pues muchas gracias por venir, muchas gracias por el trabajo que han hecho, por su valentía, porque francamente hoy en día es valentía. Les agradezco mucho haber aceptado la invitación. Y sí, por favor, también antes de que acabemos, porque los dos son activos, si quieren compartir sus redes sociales o su página, y a todas las personas que nos están escuchando, síganos, denle like y pónganos sus comentarios. ¿Qué opinan de ustedes? ¿Qué opinan si fue o no fue violencia política de género? Gracias. Muchas gracias. Muchas Al gracias. contrario, y nuestro reconocimiento por ser valientes y alzar la voz, que es lo que necesitamos en México. Como dicen, aunque mi única promocional que abren la puerta es que vean la página narcopolíticos.com, que es nuestro nuevo proyecto, y ahí se va a explicar solito cuando lo vean. Y que nosotros sigan al Consejo Nacional de Litigio Estratégico y sigan nuestros asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias.